Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la transmisión de la Escuela de Padres Enseñemos a nuestros pequeños a tomar decisiones, la cual se realizó el 14 de julio a las 4 de la tarde. Bueno, principalmente la Escuela de Padres del día de hoy tiene como fundamento principal apoyar el crecimiento de nuestros hijos, recordando siempre que compartir con amor nuestras enseñanzas mejora los procesos de convivencia y hace que la asimilación de conceptos en los niños sea más fácil. Bueno, papás, ustedes recuerdan que actualmente estamos en un proceso de educación en casa y que esa educación en casa, como ya lo hablamos en las escuelas de padres anteriores, nos permite desarrollar en los niños toda la esencia de su personalidad, del ser, de la empatía, que es la capacidad de colocarse en el lugar de la otra persona, y de la proyección de sus sueños. Pero, ¿por qué estoy nombrando esto hoy? Esto no funciona solo, la toma de decisiones no funciona solo, el crecimiento del niño y la formación del ser no funcionan solo, todo funciona en un conjunto. Entonces es acá donde entramos a hablar de los procesos de educación en casa. Como ya habíamos hablado previamente cuando miramos las estrategias para desarrollar los procesos escolares, esta educación en casa con las pautas, las rutinas y digamos el manejo de las situaciones en casa nos va a permitir beneficios para esas expresiones emocionales de los niños, saber atenderlas. Nos va a permitir el establecimiento de rutinas que, como ustedes bien lo saben, tiene un tiempo más o menos de 21 días para que los niños vayan asimilando la rutina como un hábito, y nos enseña también a que nuestros hijos tengan una asignación de tareas o unos roles dentro del hogar. Entonces, como decíamos, en esta educación en casa no solamente estamos formando a nuestros hijos dentro de los procesos escolares, sino también los estamos formando como seres integrales que sirven a una comunidad, a una escuela y por ende a nuestro núcleo familiar, la familia, valga la redundancia. Entonces, esta educación en casa, ¿qué tiene como fin? Crear responsabilidad y autonomía en nuestros niños. Como es de esperarse, la educación en los hogares, y como espero que se esté dando poco a poco, porque eso es gradual, en esta cuarentena en nuestros hogares, se dé o surja la creación de esos lazos familiares. ¿De dónde nacen esos lazos familiares? De trabajar en equipo, de poder ayudar, que nuestro hijo sea un apoyo y nosotros un apoyo para él, de asesorarle sus actividades, de estar atentos al juego como lo hablamos la vez pasada, de estar atento a cuáles son los intereses de mi hijo, hacia dónde está inclinado y permitirle al niño ir desarrollando actividades de acuerdo a la edad. Recordemos que ese desarrollo de actividades de acuerdo a la edad en los niños tiene unos beneficios. Las habilidades motoras, ojo, nuestros hijos se vuelven más ágiles, con mayores destrezas. La capacidad de colaboración, que el niño sepa cuándo puede y que se sienta capacitado de ayudar. Eso es el mismo trabajo en equipo. La seguridad en sí mismo, que ellos sepan que son personas útiles, que son personas capaces. ¿De qué? De doblar la ropita y colocar la ropa sucia en el puesto. Algo como eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? También debemos tener en cuenta que a través de este trabajo en equipo, de la asignación de tareas, de cómo nuestro hijo va estableciendo rutinas, lo estamos enseñando a que sea una persona organizada, que si yo me quito el uniforme lo coloco en cierta parte. Volvemos a lo mismo, la formación de hábitos. Miren, papá, que aquí ya estamos hablando varias cosas. Si estamos hablando de la parte escolar, estamos hablando la capacidad de nuestros hijos de colaborarnos dentro del hogar, de trabajar en conjunto con nosotros, de una responsabilidad y de una autonomía. Y ahora necesitamos recordar
que para que todo esto sea posible, tanto papás como niños debemos tener una educación emocional. ¿Por qué una educación emocional? Porque por lo menos en este momento de crisis y de cuarentena, los padres de familia estamos todo el tiempo preocupados por la parte económica y eso nos hace mucho más tensionados, estresados, cargados de enojo y de ira. Entonces, al primer llamado de atención, ¿qué hacemos? Explotamos, que eso ya lo habíamos hablado cuando estuvimos en la charla de disciplina positiva. Si nosotros explotamos, pues lógicamente el niño va a explotar cuando se sienta estresado porque no conoce otra manera. Entonces acá es donde comenzamos a educar en el ejemplo. Si yo leo, si mi hija me ve que yo todo el tiempo leo, ¿qué va a hacer la niña? Querer un libro para leer. Si los niños ven que nosotros entre papá y mamá conversamos, nos comunicamos, nos apoyamos para sacar la basura, para hacer el mercado, ¿qué aprenden los niños? A que el trabajo es en equipo, colaborativo, ¿sí? Ojo, papás. Aplica para los niños y para ustedes. Si estamos con estrés, enojados e ira, necesitamos tomar una pausa. Bien sea un vaso de agua, una ducha, caminar. Posterior a la pausa, negociemos con la otra persona, lleguemos a un acuerdo. Bueno, listo. Fabián, si tú quieres ir a jugar con Camilito, debes prometer dejarte el tapabocas. Y la mamá de Camilo va a estar pendiente. Si tú rompes el pacto, pues no puedes volver a salir. Y finalmente hay que respetar el espacio de la otra persona, porque no todos respondemos de la misma manera. Cuando yo digo que no respondemos de la misma manera y que necesitamos respetar el espacio del otro, ahí es donde venimos a desarrollar la empatía, esa capacidad de comprender al otro. Si yo me coloco en el lugar de la otra persona, puedo mucho más fácilmente calmarme y mirar otras opciones. Qué bueno que mi esposo llegó enojado, golpeó las ollas, no sé qué. Listo, lo dejamos que se tranquilice, le dejamos su pausa y luego le preguntamos, bueno, cariño, ¿qué fue lo que sucedió? No, que el jefe me ofendió, tal. Bueno, mi amor, entonces cuando pase eso hablemos. Mira que te sentiste mejor cuando hablamos, ¿sí? Estamos validando las emociones de la otra persona. Hay algo muy importante acá. Los niños no manejan la misma expresión de qué les sucede que los adultos. O sea, los niños no pueden decir estoy triste, estoy contento o estoy molesto por esto. Pero nosotros los adultos sí sabemos cuando nuestros hijos están molestos. Por ejemplo, mi chiquitina quisiera salir a caminar todo el tiempo y se molesta porque yo la entro. Entonces, yo le digo, yo sé que tú estás molesta porque quieres pasear más, pero ya es hora de entrarnos porque tenemos que regar las matas. Hay que explicarle a los niños por qué no se dio lo que ellos querían y no porque sí o porque papá y mamá ordenan. Porque si estamos haciendo eso de esta manera, pues los niños no van a comprender. Además de que necesitan desarrollar empatía para poder tener mejores habilidades sociales y por ende mejorar la conexión con la otra persona, lo que conlleva a menos agresividad, menos aruños, menos pellizcos, menos toxicidad en el ambiente escolar y social de nuestros hijos y por ende un comportamiento adecuado en el núcleo de la comunidad, la familia y la escuela. Ojo, papás, recordemos. Educar en el ejemplo parte del respeto mutuo y del diálogo, del trabajo en equipo, del enseñarle a nuestros hijos pautas y normas. Las normas son importantes porque las normas nos enseñan en dónde empiezo yo y dónde termina la otra persona. Acá tenemos algo muy importante. Vamos a hablar de los procesos de los niños. Si ustedes pueden ver en el círculo más pequeño, yo tengo uno que dice respeto mutuo y diálogo. Ese respeto mutuo y diálogo es lo que constituye las relaciones familiares. Que lo ideal sea que se desarrollen bajo una disciplina positiva. Esa relación en familia, en la escuela, en la comunidad, ¿qué muestra
o dónde se muestra mejor en el comportamiento de los niños. Entonces, si bien estábamos hablando que la educación parte de casa, donde le estamos mostrando a los niños cómo ser responsables, cómo tener autonomía a través de la formación de rutinas y pautas de crianza, también le estamos enseñando a tomar decisiones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando llega cierta hora, por ejemplo, si en nuestra rutina tenemos a las 8 de la mañana empezar a hacer las tareas y a las 9 de la mañana tenemos descanso, entonces llegará un momento en donde nuestro hijo nos diga: mamá, estoy cansada, son las 8:30 de la mañana, ¿será que yo puedo adelantar 10 minutos el descanso? Ya ahí está tomando decisiones nuestro hijo y también está partiendo del concepto de responsabilidad y autonomía. Tenemos también que en esta educación, en este crecimiento y comportamiento de nuestros niños, la parte familiar cumple una labor supremamente importante. No solamente porque enseña el trabajo en equipo, los hábitos, sino que, ojo, nosotros a través de la familia, a través del entorno, mamá, papá e hijo, estamos mirando cuáles son las fortalezas de nuestros hijos, cuáles son las debilidades y por ende hacia qué está inclinado nuestros hijos. Si podemos detectar todo esto, que era lo que hablábamos anteriormente, estamos fortaleciendo el ser del niño. ¿Quién es él? Ese autorreconocimiento y ese autoconocimiento de sí mismo. Y parte de ahí el establecimiento de una personalidad en el niño. Ojo, la personalidad se va forjando desde la infancia, no es algo que se da a los 14, a los 15 años. Y los que tenemos más de un niño, sabemos que a los 13, 12 años ya ellos están en la preadolescencia y estos procesos ya están muy marcados. Ya el carácter del niño está muy marcado, la responsabilidad, si hay o no hay, ya se nota. La autonomía de los niños también. Y lo más importante, la respuesta y el comportamiento de los niños es ineludible. O sea, a los 12 años ya no podemos empezar de cero. Ya tenemos que trabajar sobre lo que hay. Y si no hemos enseñado pautas y normas en casa, pues ¿qué vamos a tener? Un adolescente desordenado que muy probablemente nos contesta, que muy probablemente no nos respeta y que muy probablemente requiere de mayor dedicación de nuestra parte en tiempo, esfuerzo y paciencia, papás. Bueno, en una tercera medida tenemos el desarrollo emocional de los niños. Miren, des en cuenta que esto está trabajando de manera cíclica. Estamos pasando poco a poco, es un mismo camino para llegar a un punto fijo. Ya hablamos del aprendizaje, la responsabilidad y la autonomía. Ya hablamos del trabajo en equipo, de los hábitos y de la formación de la personalidad de los niños. Pero debemos tener en cuenta la parte social, porque los niños y los adultos todo el tiempo nos estamos relacionando los unos con los otros. Ese desarrollo social, ¿qué implica o qué necesita? Que nuestros hijos generen procesos de empatía, capacidad de ponerse en el lugar del otro, que tengan un adecuado manejo de sus emociones. Por eso estamos enseñando a los niños a hacer una pausa, conciliar con la otra persona, tomar decisiones a partir de eso. Y por ende todo esto implica habilidades sociales, que significa que yo puedo relacionarme con la otra persona de manera sana, sin agresividad, sin palabras feas y explicando cuál es mi punto de vista. Si nosotros enseñamos esas habilidades sociales, esa empatía y ese manejo de emociones en un contexto social, muy probablemente nuestros hijos van a tener la capacidad de decirle al otro con respeto: no me parece lo que tú estás diciendo, pero te lo respeto. O por el contrario, frente a lo que tú estás diciendo, yo pienso que, ahí ya está mostrando su responsabilidad y su autonomía, esto y estos aspectos hay que tenerlos en cuenta, sí, pero igual respeto lo que tú estás pensando. ¿Sí me hago entender? Todo este desarrollo emocional lo que habla es de la relación con el otro, cómo interactúo, cómo me llevo con la otra persona y cómo me siento al respecto. Si los niños tienen esa autonomía,
tienen esa fortaleza en su ser y en su personalidad, van a establecer relaciones interpersonales sanas. Ojo, el comportamiento agresivo se va disminuyendo, que es lo que queremos todos como papás. ¿O a quién le gusta que lo llamen al colegio porque el niño está pellizcando y mordiendo? A nadie le gusta eso. Entonces, como nosotros no nos gustan esos procesos, debemos evitar que este tipo de cosas ocurran. Para eso son estas escuelas de familia. En un cuarto aspecto tenemos todo lo que es la toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso final tras la educación, tras la formación del ser, tras el desarrollo social, en el contexto con la comunidad, la familia y la escuela. Entonces es ahí donde vienen a jugar 4 aspectos principales: la observación, el pensamiento, el sentir y el decidir. Todos los niños, recuerden, yo ya se los había comentado, papás, observan, piensan, sienten y deciden, igual que los adultos. Por ejemplo, yo la vez pasada colocaba el ejemplo de mi mamá haciendo las arepitas. ¿Sí? Estoy observando que mi mamá hace las arepitas de cierta manera. ¿Sí? En esa observación yo noto que a una les echa queso, a otra jamón, a otras con sal, a otras sin sal. Ahí ya estoy comenzando a pensar que las arepitas mi mamá las hizo personalizadas. ¿Qué siento? Pues felicidad de saber que a mamá le gusta, mi mamá sabe que a mí me gusta con queso. ¿Y qué decido? Imitar, lógicamente. O sea, también aprender de esa costumbre de mamá y poder hacer lo mismo, poder replicar la información. Acá tenemos algo muy importante y quiero empezar visualizando en la parte de arriba. Antes hablábamos, por eso les decía que este proceso es cíclico, o sea, da la vuelta para llegar a un mismo punto. Hablábamos del aprendizaje frente a procesos de responsabilidad y autonomía para la toma de decisiones. Ojo, recuerden que la familia y lo social ya le permitió al niño desarrollar destrezas que van a quedar ¿en dónde? En su parte emocional, en su parte ética, en su parte cognitiva, o sea, en el pensamiento y en lo intelectual, que es el desarrollo del niño en los procesos principales del ser. Entonces, con esa toma de decisiones hay que enseñarle a nuestro hijo a elegir la de mejor provecho. Ojo, se toman decisiones desde la más pequeña a la más grande. Todos los días tomamos decisiones. Un ejemplo sencillo, la elección de ropa. Entonces yo debo decirle a mi hijo, tenemos estas opciones. ¿Qué actividad vas a desarrollar hoy? No, que voy a jugar fútbol. Bueno, ten en cuenta, ¿te vas a colocar la camisa manga corta o la camisa manga larga? Hoy como que va a llover. Sí, hay que tener en cuenta los múltiples factores para poder elegir la ropa. ¿Cuánto tiempo la voy a usar? ¿Qué clima va a ser? ¿Qué actividad voy a desarrollar? Y obvio, ¿cuál sería la más cómoda para desarrollar esa actividad? Con esto, ¿qué hacemos? Que los niños sean individuales, que los niños tengan ese proceso de autonomía, que puedan tomar decisiones. Para esto es posible y es necesario valorar las diferentes opciones. Los papás estamos ahí para decir, estas son las opciones. Por ejemplo, ¿qué les gustaría de desayuno? Tengo para hacerles huevo en perico, tengo para hacerles una avena y tengo para hacerles una arepita. ¿Qué quisieran? Eso es algo muy sencillo. O, por ejemplo, cuando los niños, por alguna razón, están jugando fútbol muy brusco. ¿Qué pasaría si yo pateo el balón y golpeo a un compañero? Eso es lo más importante, que el niño logre darse cuenta de que hay muchas más cosas. Hay juego tranquilo, hay juego con los otros compañeros. Es más, si veo que el ambiente está muy agresivo, ¿qué pasa si yo no juego a eso, sino que juego al dominó? ¿Cierto? Nuestros hijos deben tener la capacidad de preguntarse qué pasaría si yo y considerar las opciones. La función de nosotros como papás no es sobreproteger, es apoyar y aconsejar de acuerdo a las opciones.
Ojo, que cometamos errores, todos cometemos errores. ¿Que decidieron mal? Sí, nosotros los adultos decidimos mal, porque los niños no van a decidir mal. Pero entonces es ahí donde le decimos, bueno, Carlitos, ¿qué estuvo mal? ¿Cómo crees tú que se podría hacer mejor? ¿O cuál opción hubiera funcionado mejor? ¿Para qué? Para que los niños empiecen a tomar decisiones basadas en la razón, en los argumentos y no en emociones. Por ejemplo, que se encapricharon y yo quiero. Esa es una decisión basada en emoción. Muchas veces ocurre eso con los adultos cuando vamos a comprar algo. Y sabemos que la plata está medida. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué pasaría si yo no compro ese secador carísimo? Pues no pasa nada, porque no es algo que yo utilice todos los días, lo voy a utilizar solo de vez en cuando voy a salir, y en este momento estamos en cuarentena, o sea, no voy a salir. ¿Qué significa? Que no lo necesito comprar. Ahí estoy tomando una decisión basada en razones. Finalmente, nos corresponde recordar que el comportamiento de un niño es principalmente el reflejo de su autoestima, como ya hablábamos, de su autonomía, de su ser, de su personalidad, del desarrollo de sus habilidades sociales y de saber que es una persona digna, amada y respetable. ¿Quién le da ese calificativo y quién le enseña a esos niños? En primero, la familia. El segundo, el entorno, que viene siendo la escuela, y la tercera, la comunidad. Pero el trabajo principal de crear esa autoestima, ese autoconocimiento de nosotros en casa, papás. Revisemos todo globalmente. 1, enseñamos responsabilidad y autonomía. 2, fortalecemos a través de los intereses y las habilidades el ser y la personalidad del niño. 3, formamos en habilidades sociales, empatía y manejo de emociones. 4, enseñamos a tomar decisiones basado en la razón. Y 5, generamos individualidad y destrezas sociales, emocionales, éticas, cognitivo e intelectuales en nuestros niños. Bueno, papás, eso ha sido todo por hoy. La idea es que nosotros revisemos esto con más calma y podamos enseñar a nuestros hijos en secuencia. Al final yo les voy a hacer llegar los certificados de la participación de las escuelas de familia. Si ustedes lo notaron, el día de hoy yo desarrollé todas las temáticas que hemos visto: estrategias para los procesos escolares, disciplina positiva, maternidad y paternidad responsable. Hicimos un breve abordaje del manejo de emociones, como ya se había hecho cuando hablábamos de las estrategias y los posibles casos que se presentan en casa. Y finalmente revisamos los factores que están inmersos en la toma de decisiones de los niños y menores y cómo esto se ve evidenciado en nuestros adolescentes. Papito Camilista, vamos a hacer un Face Live a final de la semana, pudiendo retroalimentar este proceso. Los invito a todos a estar pendientes. Un abrazo.